Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, ya estamos terminando el quinto mes del año y en mayo se afirma y se acentúa la caída de la faena, que es uno de los pilares de estos altos precios que todavía tenemos para la hacienda, pese a que en términos reales, con respecto a esos picos ocasionales, esos picos siempre que considera que son ocasionales, fueron en la historia siempre ocasionales, uno toma no, pero en aquel momento el precio de la hacienda valía, salvo a la salida de la liquidación, de la mega liquidación de los Kirchner en el 2010 y 2011, que efectivamente ahí se derrumbó la producción de carne, hubo una aparición 3 millones de terneros inferior a la de los años previos a la acción de los Kirchner. Y ahí faltaron 800.000 toneladas, cosa que acá estamos pensando que este año va a faltar 200.000 y estamos en valores muy altos. Pero digamos, siempre en el pasado uno ve esos valores después se cayeron. Siempre uno dice, no, ahora es diferente, pero si uno puesto a descubrir cuáles son los factores más importantes, es importante el consumo interno porque sigue siendo el 70% y le sigue el tren a la exportación y le sigue la puja, pero el poder de compra del consumo interno lo vemos en otros productos de consumo masivo y lo vemos en nuestro producto, que es la carne vacuna, hace ya 1 año y medio que está cayendo. La relación entre los salarios RIPTE y lo que vale un kilo de carne al motor. Siempre me mandan gente de muy buena voluntad que me dice, te pedimos por favor que no hables ni de los salarios ni del tipo de cambio. Y vamos a hablar de los salarios y del tipo de cambio, que son una base fundamental. Vuelvo a repetir, no podemos explicar por los salarios, como en otros momentos de la historia de Argentina, que circunstancialmente había poca hacienda, la exportación no juega un papel importante y sí lo jugaba el consumo interno. Consumo interno, hoy el RIPTE ha caído en el mes de marzo, yo creo que no va a caer más, yo creo que a partir de ahora lo que vamos a tener es más que probablemente una estabilización, una mejora de la cantidad, van a mejorar los salarios más rápido que la carne, porque la carne ya tuvo un aumento de precios extraordinario y ahora se quedó. Ahora vamos a ver la estacionalidad. Pero digamos, el índice, cuántos kilos de carne se compran con un salario promedio de la economía, en el mes de marzo dio 91 kilos. Siempre les cuento que en las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Macri estuvo en el orden de los 175, 178 kilos. En la de Alberto Fernández se cayó a 144 kilos. En algún momento, al inicio de la administración de Milei, cayó a 90 kilos, que es lo que tenemos ahora, y después se recuperó durante muchos meses al crecer los salarios mucho más rápidamente que el precio de la carne. Después, desde la primavera del 2024, eso se dio vuelta y empezaron a crecer mucho más rápidamente, que es lo que estamos viendo hoy, precios de la carne vacuna que todavía son en términos reales extraordinarios. No es los salarios, no es el tipo de cambio. En el último año, frente a una inflación del 30 y pico por ciento, 32, 33%, el tipo de cambio se movió nada más que en 20%, está estabilizado, hay un superávit comercial extraordinario. No es el tipo de cambio tampoco lo que explica estos precios. Básicamente lo explica una caída en la faena que lleva que en los primeros 5 meses del año la faena de ganado vacuno en la Argentina se cayó un 10%, que es una magnitud, siempre lo contamos en ganadería, es una magnitud extraordinaria. La producción de carne probablemente haya caído menos, digo probablemente porque son todos datos provisorios que tenemos, todavía no ni siquiera terminó mayo, sacándolo en base a los buenos datos que nos proporciona SENASA, de registro diario de faena en los frigoríficos, pero digamos que la producción de carne, por el aumento en el peso medio, probablemente este año va a caer, así como la faena va a caer un 10%, la producción de carne, o mal dicho, producción de carne, la oferta de carne vacuna, va a crecer, va a caer un 7% aproximadamente, unas 200.000 toneladas, que es un faltante
que agrava todos los problemas de ociosidad que ya tiene no solo la industria de consumo, sino todo el sistema de la carne está dimensionado para 14, 15, 16 millones. El último dato que anda circulando es que en la Argentina la capacidad de faena y procesamiento en la Argentina son alrededor de 16 millones de cabezas. En algún momento tocamos hace 2 años los 14 millones y pico, después fue menos de 14 y este año probablemente está en 12,2, 12,3. La faena se va a caer 1.200.000 cabezas, 1.300.000 cabezas con respecto al año pasado. ¿Estamos en retención? Bueno, si esta caída se sostiene a lo largo del año, es altamente probable que cuando contemos la hacienda a fin de año va a haber más hacienda. Siempre en la etapa de retención y de recuperación, tener en cuenta el crecimiento poblacional. Lo que crezcamos en serio es lo que crezcamos por arriba del crecimiento poblacional. Y si logramos, que se está dando por una manera muy modesta, pero se está dando, y hay que observarlo, porque es una cosa muy positiva, el aumento en el peso medio por el mejor faenado, 235 kilos hoy, 228 a esta altura del año pasado. Pero digamos, si tenemos que descubrir dos factores esenciales en la formación de los precios hoy, uno es la caída de la faena, que es excluyente, y la otra es por el lado de la exportación, que han seguido mejorando los precios FOB de la Argentina, los precios internacionales de la carne. En algún momento contábamos que esto era una combinación muy virtuosa, de que estaba subiendo y mucho el precio del novillo, los países que compran Hacienda y que venden Hacienda, que venden carne, exportadores e importadores, que al mismo tiempo había un aumento en los volúmenes internacionales, que ahora que ha sido captado en su inmensa mayoría por Brasil y Australia, pero ha habido un aumento enorme. Todos los demás países, después lo vamos a ver, rápidamente ha tocado un techo de su potencial para abastecer un mercado internacional que sigue creciendo, pero no sigue creciendo la oferta. Los dos países que se guardaron de manera excluyente, se ha estado guardando ese aumento explosivo en la demanda mundial, han sido Brasil y en menor medida Australia. Por eso estamos tan atentos a lo que suceda, no con Australia, que ya lentamente los relativos al año pasado sigue creciendo la participación, el volumen exportado por Australia, la participación en el comercio mundial, pero ya se está desacelerando. Brasil no, Brasil es un monstruo que pisa fuerte, como dice la canción de León Gieco. Y el tercer factor es, vuelvo a repetir, uno son los volúmenes transados internacionalmente que han seguido creciendo y todos los años decimos, ahora ya no puede porque no va a haber ni quien lo compre. Que estamos seguros es que va a haber compradores. Ahora estamos cada vez con más dudas con respecto a quién va a proveer este volumen adicional de carne. Pero digamos, el tercer factor, que es el que me quiero referir, es el aumento en los precios internacionales de la carne, que este año parecía que ya lo que habían dado un aumento interanual del 25%, pero resulta que lo que va del año ha crecido otro 7, 8, 10%. Mucho de eso viene del lado de China. China es un comprador extraordinario, Estados Unidos es un comprador extraordinario, entre China y Estados Unidos son la mitad de las importaciones mundiales. Si son la mitad, andan muy cerquita. Pero quiero decir, uno ve el FOB de Argentina, estamos 38% arriba de un año atrás. Uno ve el de Brasil. El de Brasil está 25%, siguió creciendo y sigue creciendo ahora en abril y mayo, que es una novedad, porque tardamos varios meses en medir operaciones que se hicieron, después se embarcaron y después se registran estadísticamente. Lo que estamos viendo de Brasil Brasil está 25% arriba de un año atrás y 44% arriba de 2 años atrás. Estamos en presencia de un aumento muy considerable. Contamos ya varias veces el índice de FAO de precios internacionales de la carne vacuna, a diferencia de pollo y cerdo, que están estancados, aunque sea muy poco, el índice de precios, que es un índice de precios internacionales de la carne vacuna, contra el máximo histórico conocido, que fue en el 2022, que fue 135 puntos, para una base 2004-2006 igual 100, hoy está en 153 puntos, o sea que está bien arriba del récord conocido que fue el año 2022. La Argentina se da otro fenómeno, que es que, según cómo combina, Argentina está lentamente destetándose de China. Otros países lo hicieron mucho antes, Uruguay lo hizo hace un año y medio, hace 2 años.
Se dedicaron a otros mercados. China paga, es un mercado de enorme volumen, pero de bajos precios. Bajos precios, pero para mercaderías muy específicas. Eso es una bendición que esté China para llevarse todo lo que se lleva. Pero digamos, Argentina en algún momento hace 2 años llegó a ser el 75% barra 80% de lo que se compraba en la Argentina, de lo que Argentina exportaba, y hoy en día está en el orden del 53-55%. Lo puede ser un avance extraordinario. Sobre todo los que nos podemos mirar en el espejo de Australia y de Uruguay, salieron a buscar otros mercados, los encontraron y bajaron enormemente su dependencia del mercado chino. El mercado chino que por otra parte está en un momento muy especial porque con el tema de las cuotas, ahora lo vamos a ver, con el tema de las cuotas corre serio peligro, limitó las cuotas de sus dos grandes proveedores, o dos de sus tres grandes proveedores, según somos nosotros, bajando la cuota de Brasil y de Australia, corre el peligro en el segundo semestre del año quedarse sin carne. Pero eso sucede en los episodios con tanta velocidad, limitaciones, cuotas, aranceles, Trump, la limitación en la Unión Europea, Brasil, son una cantidad enorme. La tendencia del mercado internacional es muy favorable en un contexto muy difícil. Estamos en una guerra, en la guerra de Ucrania con Rusia, en una guerra como la de Estados Unidos, Israel contra Irán, donde participan otros países, el mundo está en guerra, un corredor tan importante como el Estrecho de Hormuz está cerrado, no sabemos el efecto que puede tener si llega a pasar varias semanas más cerrado. Hasta ahora el precio de la carne, vuelvo a repetir, estamos quizás registrando estadísticamente en el mes de abril y mayo, cosas que ya pasaron al principio de año, cuando China empezó a tomar conciencia de que en el segundo semestre del año se iba a agotar la cuota de Australia, se iba a agotar sobre todo la cuota de Brasil, le iba a faltar carne y empezó a comprar carne y a estoquearla. Los FOB argentinos, si decimos una de las bases de estos precios excelentes, es una restricción muy fuerte de la oferta. Tenemos la sospecha de que en mayo, de acuerdo a los datos provisorios que larga diariamente Senasa, la faena de mayo, cuando cierre, va a estar acentuando la caída, que es del 10% en los 5 primeros meses, pero en el mes de mayo probablemente se ha sido del 12%. Hay una caída muy importante con respecto a igual mes del año pasado. El otro factor, que es la suba de precios FOB, vemos lo siguiente. Con respecto a los picos históricos, irrepetibles, imposibles de volver, que considerábamos todos que se habían dado en el 2002 y que se cayeron rápidamente, lo que estamos viendo que los valores actuales FOB de la Argentina, estos son datos de APEA, en el caso del Rapa Nui, el precio actual, aún con la caída que ha tenido esta semana, que ha caído, llegó en un momento a tocar 23.000, 24.000 dólares por tonelada, hoy ya estamos en 20.000 por debajo de 20.000, está bien arriba del año 22. La tapa de cuadril a Brasil, el precio actual está bien arriba del año 22. La cuota 481 está bien arriba del récord histórico del año 22. Los 16 cortes a Chile, precio que se recuperaron en estos últimos 2 meses, se está ahí arriba de los picos de precio que se lograron en el 22. Israel, estamos contratos tipo $9.000 teníamos en el 22, hoy estamos arriba de 12.000. Eso sería, por decirlo de alguna manera, la mitad del volumen que exporta Argentina, la otra mitad, si es que hoy estamos exportando el 50% a China, el otro sería evaluar cómo han evolucionado los valores a China, que han mejorado desde el principio de año, vuelvo a repetir, por mercado en modo pánico. Apresurémonos a comprar carne ahora y a estoquearla, porque en el segundo semestre puede pasar un faltante muy importante. ¿Cuánto? Como 300.000, como 400.000, como 500.000 toneladas. Si uno suma los dos volúmenes que van a faltar de Australia y Brasil, puede ser 600.000 o 700.000 toneladas. Se supone que Australia, que Uruguay, Nueva Zelanda y Argentina van a tener un volumen de carne para compensar eso, porque están sobrados, están con cuotas, están ahorrando cuotas, sobre todo Nueva Zelanda y Uruguay más que la Argentina. Pero Argentina va a llegar holgado al segundo semestre para cumplir sus obligaciones y aprovechar lo que ahora cada vez está más en duda, que es si va a haber una suba de precios importantes en el segundo semestre en China por un faltante de carne.
Pero volvamos al tema. ¿Cómo son los valores actuales de China con respecto a los récords históricos del año 2022? En el caso de Garrón y Brazuelo, es el único caso que está unos $500 por debajo de los picos máximos que se lograron en el 2022, que se lograron unos meses después se cayeron. En el caso de cortes de la rueda, lo supera. En el caso de 16 cortes, lo supera. En el caso de 6 cortes, vaca en cortes, lo supera. Quiero decir que para 8 de 9 productos, los valores actuales FOB a los cuales se está exportando Argentina superan lo que consideramos que un episodio aislado y irrepetible, que eran los máximos de 2022, que coincidieron con los valores más altos de la historia, moneda constante para la hacienda en la Argentina. Exportaciones argentinas, les leo del 2019 a la fecha. 2019, 845.000 toneladas. Al año siguiente, 900.000. Al año siguiente se cayó, 720.000. Al año siguiente, 834.000. Al año siguiente, 853.000. El pico histórico contemporáneo, 2024, 937.000. El año pasado, 2025, 840.000. ¿Y este año cuánto? En los primeros 4 meses estamos 10% arriba del año pasado, pero el año pasado en los primeros meses había caído. Es evidente que hace 2, 4, 6, 7 años que estamos metidos en como las bandas del tipo de cambio, estamos metidos en una banda de 750.000 toneladas de piso, 950.000 de techo. Hoy ya queda claro que el mercado internacional está, que la demanda está, que los precios son buenos y que la hacienda no está. Que no era tan claro en los años anteriores. Con lo cual este sería el octavo año consecutivo que nos movemos con ese piso y ese techo. La limitación actual no es la demanda internacional, que es extraordinaria, no son los precios, que son buenísimos, que son altísimos, como acabamos de ver, sino la limitante es la falta de novillos y de vacas. Vacas, está claro, se revirtió el ciclo ganadero. La fase de ciclo ganadero no vamos a tener las vacas que tuvimos en el 95, en el 94 y sobre todo en el 93. Estacionalidad de los precios del gordo. Por el gordo digo novillito en el mercado de cañuelas. Usé una estacionalidad relativamente corta. Tengo 20 años de estacionalidad, pero usé los últimos 5 años para saber, bueno, en función de qué pasó con los precios de la hacienda en términos reales a lo largo del año en los últimos 5 años. En 10 años estamos mezclando episodios diferentes. Siempre esto se puede romper porque hay algún episodio en algún momento del año que es excluyente, como fue en algún momento devaluación, elecciones, bueno, algo que rompa esta estacionalidad. Pero la estacionalidad de los últimos 5 años, que es extremadamente regular, nos indica que para enero-diciembre igual 100, el precio de la hacienda en la Argentina toca un máximo de 108 puntos, muy parejo en febrero, marzo y abril. En mayo se cae a 105, esto es en términos reales, y para enero y diciembre igual 100. En junio se cae a 101, sigue cayendo en julio a 96, se recupera en agosto, en septiembre cae a 92 y cae a 86. Recuerden que los precios máximos habían tenido un índice 108 en febrero, marzo y abril. Cae a 86, es una caída del 20% en términos reales entre el punto mínimo del año que se da en octubre. Que esto es algo muy conocido por los filoteros, por mucha gente, por invernadores, que hay que evitar esa aglomeración de haciendas a puerta 12, sobre todo el principio de primavera, final del invierno, que debe tener mucho que ver o tiene mucho que ver con la superoferta, recordando siempre, de los feedlots, recordando siempre que este año el feedlot está mucho más lleno, 7% más lleno que el año pasado y 25% más lleno que hace 4 años. En los récords de hacienda cerrada, todo eso, el pico de oferta gorda y sobre todo el feedlot, se da justamente también en estos meses, en octubre, y en octubre es a moneda constante los precios más bajos del año. Después se recupera 96 puntos en noviembre, a 113 y a 113 en diciembre. Que sería como decir, el consejo es, si tenés hacienda lista y la puedes aguantar en octubre, septiembre, octubre, siempre los últimos. Esta estacionalidad de que toca un pico de precios máximos en febrero, marzo,
y se corrió abril y después empieza a caer, se da siempre en los últimos 15 años, pero especialmente, el patrón es especialmente claro en los últimos 5. Este año, evidentemente, estamos asistiendo a que el pico de precio de febrero-marzo no se pudo sostener. Estacionalidad de la oferta de terrenos de invernada. Acá ya estamos hablando, no estamos hablando de precio, estamos hablando de volumen. Base enero-diciembre igual 100. En enero 64, que sería como decir, en enero estamos 36% bajo el promedio. Vaya novedad, en enero no hay terneros. Ese índice en 64, sube a 95 en febrero, sube a 126 en marzo, a 163 en el mes de abril y toca el máximo en mayo con 166. Es como decir, en el mes de mayo la cantidad de terneros y terneras salieron de los campos, ese es el dato real, los datos que tenemos hoy en día de Senasa, que en la antigüedad no teníamos jamás esta calidad de datos, toca el pico máximo de 166 puntos en mayo, se cae a 127 en junio, a 99 en julio, a 90 en agosto, 88 y toca el punto mínimo con 51, o sea, la mitad del promedio anual en noviembre. Es obvio. En noviembre hay la tercera parte de terneros en venta o salen a la venta que en los meses de abril o mayo. Mercado internacional. El mercado internacional muy firme, con altibajos. Llama mucho la atención los precios que está logrando la hacienda de la carne en Estados Unidos. Ustedes saben que Trump amagó y después aparentemente que dejó en suspenso la medida de liberar los aranceles a la importación de carne de todos los orígenes para que haya un shock y que baje el precio de la carne, porque el precio de la carne en Estados Unidos ha comenzado nuevamente a subir. Trump lo anunció y no lo implementó, pero hay mucha gente que dice, se acercan las elecciones, hay dos productos fundamentales que han tenido una suba muy por arriba de la inflación, que uno es los combustibles, que es el más sensible al bolsillo y al humor de los americanos, y el precio de la carne, que también lo es. En menor medida, pero también lo es. El mercado americano sigue firme y el mercado europeo ahora se tomó un respiro, como venimos diciendo, se bajó el precio del Hilton. Y el caso de China es el caso que nos va a ocupar, sobre todo ya a partir de mediados de año, con este asunto de que todo el mundo está viendo, todos los operadores, los importadores de acá, los analistas, todos están viendo que a este paso Australia ya se comió el 80% de la cuota anual y sobre todo Brasil en 4 meses se comió el 50 y pico % de la cuota. ¿Qué es lo que se piensa? Que en algún momento de julio o agosto tanto Brasil como Australia se quedan sin cuota. En algún momento se dice, no, los chinos eso va a ser un faltante muy grande de carne. ¿Van a revisar la medida? No la van a revisar nada. Lo que quedó claro y se le comunicaron a las autoridades en otros países de la Argentina informalmente es decir, nosotros hay un sistema de cuotas que se va a cumplir. Si usted por X motivo la cumplió antes de tiempo y se quedó sin cuota para el segundo semestre, nosotros vamos a contar, siempre recordando que esta es una medida proteccionista de la producción interna. Lo que ellos quieren, a diferencia de todos los restantes países del mundo, incluidos Estados Unidos y demás, que es importar carne para que bajen los precios, en China quieren limitar las importaciones para que suban los precios internos y se vuelvan remunerativos para el productor. China, si uno se guía por los números de Luxda, en los últimos 2 años ha tenido una liquidación ganadera de carne muy fuerte, los números no cierran, digo muy fuerte, es 10 millones de cabezas. Y este año, en ese contexto, los precios han subido, estaban en el orden de los $8 por kilo en gancho, mayorista de novillo, se fue a $9 y pico. Dicho sea de paso, en Estados Unidos ya está de vuelta, no está de vuelta, está en récord histórico, $9 por kilo en gancho. Pero en el caso de China, lo que se está observando es 2 preguntas. ¿Qué va a pasar en el mercado chino cuando falte la carne de Australia y la carne de Brasil, que será a partir de julio o agosto, o septiembre, pero julio o agosto probablemente, en el momento en que los chinos estacionalmente todos los años compran más carne, en el segundo semestre, por las fiestas, etc. ¿Qué va a pasar? Segunda pregunta,
¿Van a estar en condiciones los que salieron favorecidos, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, de suplir el enorme volumen que va a dejar de proveer Brasil y Australia? Los chinos contestan, el mercado no está al horno para bollos. En estas últimas 2 semanas había un control por una baja de los precios de importación de China. La pregunta también es, ¿tiene el volumen Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda para suplir ese extraordinario faltante que se va a dar en el segundo semestre? Es verdad que los chinos, como lo vienen publicando hace rato en todos los medios especializados y demás, tienen un enorme volumen de carne en stock. Pues las importaciones de estos últimos meses han sido muy altas, muy voluminosas. ¿Que se recuperó el consumo? No, probablemente están estoqueándose porque se quieren quedar carne en el segundo semestre. Y la otra pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué va a hacer Brasil, cuyo poder de fuego es dramáticamente poderoso, enorme, cuando en el segundo semestre del año, a partir del mes de agosto o septiembre, no disponga de un mercado que lo absorbe 100.000 o 120 o hasta 150.000 toneladas mensuales, que es China? ¿A dónde va a mandar la carne? La sospecha es que la va a mandar a Estados Unidos. Entonces, evidentemente el mercado va a ganar con los valores. China va a estar muy firme en los últimos 3 o 4 meses del año, hasta que aparezca la cuota nueva del año que viene. Pero, ¿qué va a pasar en el mercado americano? Si ya se está deslizando cifras de los analistas brasileños y los importadores americanos. Es decir, los brasileños, cuando no tengan más en el segundo semestre el mercado chino, van a meter 60, 70, 80.000 toneladas mensuales, tienen el poder de fuego para eso y para mucho más, en el mercado americano. La carne que no puedan colocar en el mercado chino la van a colocar en el mercado americano. Lo que se va a ganar por un lado se va a perder por el otro. Ahora, mercado volátil, incierto, pero siempre una franja de precios muy alta, desconocida en los últimos 10 o 20 años este nivel de precios, dólares corrientes y en dólares constantes. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.